¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, bueno, voy a hablar asumiendo que ya me están escuchando correctamente. En caso de que no fuera así, nos lo harán saber, pero les damos la bienvenida si podemos silenciar los micrófonos es ideal, así no se superponen sonidos ambiente. Bueno, les decía entonces que les damos la bienvenida a un primer encuentro de nuestro ciclo de clases a distancia, que realizamos a propósito de las exhibiciones en curso en Fundación Proa. En esta oportunidad, a propósito de la exhibición El Dorado, un territorio. Mi nombre es Pilar Victorio, del Departamento de Educación. Yo en realidad voy a estar asistiendo un poco en este encuentro. Va a estar a cargo mi compañera Noemí Aira, de este primer encuentro. Pero bueno, estos primeros minutos, hasta que se terminen de conectar todos, recién son las 17 horas, así que damos unos minutitos más para el acceso, y mientras tanto, bueno, les cuento para quienes no conocen, y para quienes es la primera vez que se conectan, si quieren nos pueden ir comentando esto, si es la primera vez que participan de nuestros encuentros a distancia, o desde dónde se están conectando. Bueno, los encuentros tienen como objetivo poder aproximarnos a la muestra con una propuesta virtual, online, también para quienes quizás no pueden o no han podido aún acercarse a la muestra, a las salas, y también que nos permite como acercarnos desde distintas líneas o distintos enfoques a distintos grupos de obras. En las clases no abordamos todas las obras, sino que nos enfocamos en un grupo por algún concepto o cuestión particular. Bueno, como habrán visto, la clase de hoy está centrada en textiles, así que la idea es compartir un rato de esta tarde conociendo estas obras, y bueno, va a haber unos momentos de dinámica participativa, que para ello usualmente utilizamos el canal del chat, que acá ya nos están saludando, desde La Plata, desde Chile, desde Puerto Madryn, desde Rosario. Eh, Así que usamos este mismo canal del chat para que ustedes puedan también comentarnos y compartirnos sus observaciones sobre las obras. Así que bueno, alrededor de una hora estimamos que nos va a llevar este encuentro, así que esperamos, bueno, que lo disfruten y que puedan sacarle provecho. La clase de hoy, como están viendo ya en la placa, se llama Hilos Dorados, y está dedicada a dos artistas, Olga de Amaral y Leda Catunda, artistas contemporáneas, pero también va a haber un núcleo dedicado a atuendos religiosos. Ya vamos a ver cómo es que estas piezas se introducen en la curaduría de El Dorado, ¿sí? Así que, no sé si pasamos a la siguiente, como para que tengan así un panorama de lo que se va a estar comentando, abordando en esta clase. Bueno, como les decía, conocer un poco la producción, además de la pieza que se exhibe en la sala 2 del Dorado, ampliar un poquito más el conocimiento sobre dos artistas latinoamericanas que trabajan con propuestas de textil, y agregar un foco también sobre piezas de origen colonial y eclesiástico, que se integran en la exhibición. La idea es preguntarnos de qué manera el uso de textiles o de técnicas de trabajo con el material que proviene del arte textil impactan en los posibles sentidos de las obras, y la idea del dorado para pensar cómo estas dos artistas, Leda y Olga, toman el color y la materialidad del oro para incluirlas en sus piezas, y qué implicancias puede tener la incorporación de este material y este color en estos textiles. Bueno, acá algunas imágenes de las obras, y lo primero que vamos a hacer para adentrarnos en el universo conceptual, imaginario, que nos trae El Dorado, y con ello en la propuesta curatorial, hacemos un repaso breve, introductorio, de la muestra. Si quizás alguno ya la visitó, esto ya lo va a conocer, y si no, es una buena manera de conocer un poco en términos generales qué es lo que propone esta muestra en Proa. Estamos viendo aquí una imagen
de la primera sala, la sala que nos da inicio a este viaje, que nos remonta un poco a este momento de la llegada del europeo por primera vez a las tierras americanas, y esta sala trabaja con 4 obras, la idea de viaje, y también la idea de recorrido. Por eso nosotros vemos acá en el centro una balsa que forma parte de una instalación de Clorindo Testa, que se envuelve con una videoinstalación de una artista colombiana, Carolina Caicedo, que nos trae imágenes del río, de un río en Colombia, donde efectivamente fluyen pepitas de oro. Así que esta primera sala nos da este momento de la llegada al territorio americano, y donde es el mito del Dorado está bien presente, y es un móvil de exploración del territorio. Pasando a la sala 2, como están viendo ahora en pantalla, llegamos propiamente al Dorado. La idea de esta sala monocromática de alguna manera, es trabajar con todos los sentidos y toda la sensorialidad que nos trae el material oro o el color dorado, y pensar en cómo esto se ha hecho presente en piezas de arte contemporáneo que revisan la noción del dorado. Pero bueno, esta es la sala protagonista de nuestra clase, así que ya no iba a poder profundizar mucho más. Hay piezas, bueno, de todo tipo, como ven, de pared, colgantes. En la sala 3 cambiamos bastante de ambiente, como verán ya no tenemos esta situación monocromática, sino que es una sala donde se introduce un poco la tesis de Proa, lo que Proa quiere traer con esta exhibición, que es una mirada sobre la riqueza americana, o la verdadera riqueza, cuál fue el verdadero oro, el verdadero dorado que efectivamente se encontró. Si esta ciudad legendaria no existió como tal, no se halló como se esperaba, sí se hallaron todo otro cuerpo de materialidades y materias primas que fueron ricas y revolucionarias a nivel global. Entonces acá encontramos plata, encontramos caucho, encontramos cobre, encontramos también coca, eh, bueno, ahí más las imágenes de plata. Estas piezas son de Fernández Blanco, el Fernández Blanco va a aparecer en esta clase también por las piezas litúrgicas, y llegando ya en la sala 4, que es la última, pero que es una continuidad respecto de la sala anterior, continúa desarrollando esta idea de la riqueza de materias primas en el territorio americano, a través de cultivos y elementos más relacionados a lo alimentario, a lo nutricional y a lo gastronómico. Entonces plantear la introducción en el mundo de alimentos como la papa, el maíz, el tomate, el ají, y también algo que no es comestible precisamente, pero lo que es la cochinilla, un pigmento rojo muy codiciado en ese momento también. Bueno, la papa con la obra de Víctor Gripo, sumamente icónica y significativa para lo que esta muestra justamente quiere acompañarnos a pensar. Creo que esta es la última, así que bueno, acá le damos la palabra a Noemí, que ya comienza con la exposición de las artistas protagonistas. Yo vuelvo en un ratito. Bueno, muchas gracias Pili, y buenas tardes a todos los que se conectan hoy. Estamos con esta clase dando inicio a un nuevo ciclo que sumo a la introducción que muy firmemente hizo Pile, que vamos a tener más clases a distancia, así que ya les haremos llegar la programación, donde iremos justamente todos estos temas que aparecen en las salas, revisándose a la luz de nuevas propuestas de clases. Entonces, bueno, ya nos metemos de lleno con nuestra primera artista de la tarde de hoy, que es Olga de Amaral. No sé si, bueno, ya la conocían, es una artista de origen colombiano. Olga de Amaral nació en 1932 en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, donde actualmente sigue viviendo y trabajando. Y bueno, ahora vamos a ver cómo su larguísima y muy prolífica trayectoria, bueno, partió de los textiles, indagando distintos como ángulos de trabajo con los materiales textiles,
y la inclusión también de metales. Más precisamente, bueno, desde la década del 80 trabajo con oro y con plata. Bueno, para empezar queríamos mostrarles algunas de las piezas, digamos, de su primera producción, la primera producción de Olga Amaral en la década del 60. Ahora nos vamos a remontar un poquito más atrás para después volver para adelante, pero vamos a encontrar estas piezas, que son piezas trabajadas en telar. Ella fabrica todos los textiles, o sea, los hilados, que a su vez los va trenzando y después los pasa por el telar. El trabajo con el color es muy importante en su producción. Y en este momento particular de su producción, ella está volviendo a Colombia y conectándose con las técnicas más tradicionales de la artesanía colombiana, del telar, del trenzado, del tejido, inclusive también de las técnicas como de anudados, y la está incorporando en su producción. Esta incorporación que va a ir haciendo paulatinamente de materiales quizás no tan convencionales para lo que es el arte textil, le va a permitir una de sus indagaciones más interesantes, que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con el volumen, ¿no? Ven cómo de estas piezas, por ahí más de la primera parte de la década del 60, pasa a unas piezas donde empieza a incorporar más volumen, que va a ser uno de sus desarrollos primarios. Pero nos vamos un poquito, nos vamos para atrás para conocer la formación y las influencias de Olga de Amaral. Ella en la década del 50 se va a los Estados Unidos a estudiar en la Academia de Cranbrook. Cranbrook va a ser un centro de estudios vinculados principalmente al campo del diseño, que está ubicado, actualmente sigue activo, sigue funcionando, cerca de la ciudad de Detroit. O sea, ahí vemos un poco esta relación por ahí de la formación en diseño en una ciudad plenamente industrial. Y la Academia de Artes de Cranbrook tiene un modelo de estudios que está inspirado en Bauhaus. De hecho, bueno, el matrimonio de Saarinen, que eran un arquitecto, y Loya, que va a ser quien va a estar a cargo de todo el departamento de diseño textil, donde va a estudiar Olga de Amaral. Ellos, bueno, son de origen finlandés, y van a llevar como un poco las ideas que están rutilando en la Europa de la década del 30, las van a llevar a los Estados Unidos en la década del 40. O sea que la formación de Olga de Amaral tiene un poco como esto, esta inclusión del diseño textil como parte de los, digamos, de los diseños que vienen de Bauhaus, de incorporar esta visión estética a todos los aspectos de la vida cotidiana. Y también esta revalorización del textil como, digamos, una de las ramas del diseño, o sea, una profesionalización del diseño textil, que, como lo vemos acá, es enseñado y practicado por mujeres. Pero fíjense también el tipo de telar, ¿no? Que está más del lado de lo industrial. Por supuesto estamos en la década del 50, y también vinculado a la tapicería, a la fabricación de alfombras, por ejemplo. Si bien no son directamente docentes de Olga de Amaral, pero para entender un poco este ambiente de formación que hay en Estados Unidos en la década del 40, tenemos a la figura de Marianne Strengel, que también era de origen finlandés, había estado en Europa en distintos campos, y es una pionera del diseño textil, y ella va a estudiar a los Estados Unidos a otro centro muy importante de diseño textil, que va a ser el Black Mountain College en la costa oeste. Y bueno, ahí va a ser, bueno, no solamente en el campo del diseño, pero en todos los campos de las artes. Piensen que ahí es donde estudia Merce Cunningham la revolución en la danza, donde estudia John Cage la revolución en la música y el sonido. O sea que es un espacio y un momento de mucha experimentación, y que se ve impactado también por todas estas
migraciones, una quizás la conozcan, una migración importantísima de la escena alemana, Annie Albers, también formada y docente de Bauhaus, que, bueno, justamente expulsada por la situación de la Segunda Guerra Mundial, también se va a los Estados Unidos. Annie Albers también por ahí con esta situación como más estética en el diseño textil y con la también inclusión de los diseños abstractos. Estas fotos de archivos son como muy lindas, ¿no? Bueno, este es un poco la situación de estudio de Olga en la década del 50, en la década del 60, bueno, en realidad fines de la década del 50, ella ya va a estar volviendo a Colombia, va a poner un taller textil, donde va a trabajar con su marido, y luego en la década de 60 también va a incluir en su taller 2 ayudantes, 2 asistentes, que son 2 tejedoras que vienen de la producción más de tipo de la artesanía, sobre todo de la zona de Bogotá y de Tolima, en Colombia, que es lo que más va a impactar en la producción de Olga. Y empieza a hacer estas producciones que son un poco lo que digamos, en la década del 60 le va a permitir una proyección como artista internacional. Esto de agrandar la escala, fíjense cómo lleva la trama, ¿no? La materia base del hilo, lo lleva a una escala mucho mayor, haciendo unos volúmenes mucho más importantes, sale de la bidimensión y empieza a trabajar estos tejidos que se relacionan de otra manera con el espacio de exhibición, casi como en lo instalativo o en lo escultórico, más que puramente en lo textil. O sea, empieza a jugar con estas formas, y me pareció interesante mostrarles esta imagen que es de una exhibición retrospectiva que hizo Olga Amaral hace unos años, en el 2020, en la Universidad de Cranbrook, o sea, donde ella se formó, que tienen un centro de exhibiciones, y bueno, ahí se hizo una importante retrospectiva de su producción. Fíjense cómo el trabajo con el textil es un trabajo que muestra, no oculta el proceso de tejido, sino que al contrario, trabajándolo de una manera, bueno, con escalas mayores, con más suelto, ¿no? El tejido, se puede ver el trabajo del telar, se puede ver el trabajo, esto que les contaba, como de la técnica de anudado, que se ve sobre todo, y también el trabajo de color que a ella le interesa desarrollar, y que después lo va a llevar a un siguiente nivel con la incorporación de los metales. Otra influencia importante en el trabajo de Olga Amaral va a ser la ceramista Lucie Rie, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, es una ceramista de origen austríaco que estaba viviendo en Londres en la década del 70. Olga Amaral está haciendo un viaje vinculado con llevar sus producciones a distintos centros de exhibición en Europa, y ahí la conoce a Lucie y va a conocer su taller en Londres, y bueno, queda bastante como impactada por la forma en la que Lucie incluye metales preciosos en sus cerámicas, y cómo utiliza la técnica japonesa del kintsugi, que es una técnica para reparar cerámica cuando está rota con una pasta que incluye polvo de oro o polvo de plata, o sea que no intenta camuflar el arreglo, sino que por el contrario, justamente por el contraste de color y por el uso de un material brillante, hace, digamos, esto de lo azaroso, de las líneas, donde se ha roto la cerámica, empiezan a formar parte del diseño de la nueva pieza. Esto es algo que Lucie incluye en su trabajo, pero que en realidad es una tradición japonesa. Además, tiene otro tipo de aplicación de metales en su producción de cerámica.
Además de que es una destacadísima ceramista de diseño modernista, y fíjense también qué interesante trabajo de color en el esmaltado y en las terminaciones finales. Acá para que vean algo de lo que pudo haber visto Olga Amaral en su taller cuando la visitó en la década del 70. Bueno, Lucy después también hace estos que son botones, también en cerámica. Bueno, para empezar a ver la inclusión de metales en la producción de Olga Amaral, les quería mostrar este pequeño video, está en inglés, donde ella cuenta bueno, cómo trabaja con el oro o cómo lo incluye en su producción textil, y después lo comentamos. Díganme si no se escucha, yo les voy haciendo un poco de traducción. Like different elements that I call them like particulates. They are each one alive because the person that does the weaving in the lines is always different. I mean, they always come with something different. Then after that is finished, for example, in those, I apply paper, Japanese paper, gesso, and I do like a little canvas, you know, and then apply the gold leaf, and then sometimes apply the paint. So it's 4 layers of working. And in each layer, something happens because each hand is different. In everything that you do, there are always human ways. For me, that make a piece almost alive. Bueno, lo que me interesaba, además de que las imágenes son muy elocuentes, pero también ahí ella cuenta esto de los 4 pasos para trabajar con esta terminación de oro, ¿no? Primero está el trabajo con el textil, que se va trenzando, y después de eso le aplica papel, después yeso, y finalmente tiene la terminación en oro. Entonces, ahora sí, para ya meternos un poco con esta producción que, bueno, desde la década del 80, con una serie que se llama Alquimia, empieza a incluir esta especie como de terminación de oro en sus piezas. La que nosotros en este momento tenemos en la exhibición El Dorado son las estelas. Son 7 piezas, aunque puede variar su disposición y la colgada según el espacio. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes de otros lugares donde están colgados o donde fueron exhibidos con diferentes disposición. Y se puede ver en esta imagen un poco de esto de la trama de los textiles, que en este caso la base es de lino, pero que después queda como sellado justamente por el yeso y finalmente con esta terminación de hoja de oro. Acá como está dispuesto en Fundación Proa, en la sala 2, que es esta sala, como comentaba Pili, que está dedicada a lo dorado, al oro en sí mismo, ¿no? Este uso y revisitación del oro como búsqueda en América, ¿no? Y esto, bueno, ahora vamos a conversar un poquito más de por qué Olga Amaral utilizará este material, pero además también me parece importante para ver estas imágenes de la obra en salas, ver qué interesante es esto de la elección de que las piezas vayan suspendidas en la sala, ¿no? Colgadas con estas tanzas. Entonces, como esto que decíamos de este trabajo entre lo bidimensional y lo tridimensional, acá también se pone en juego con esta profundidad de los volúmenes en el espacio, pero además también esta tensión entre los pesos, ¿no? Es algo que está suspendido, entonces hace un poco a esta idea como de algo liviano, como algo que no cae, pero al mismo tiempo tiene un cuerpo bastante relevante, entonces tampoco es que no tenga peso, y ahí genera como una tensión en la forma de exhibición que es bien
interesante, bien curiosa. Fíjense también cómo el juego con distintas iluminaciones en la sala pueden ayudar a generar esta idea de estas placas que son casi como un poco misteriosas, ¿no? Tienen algo en su texturación que viene justamente de este trenzado del lino que subyace, que es la base. Esta textura hace un poco de la idea como si fuese como una piedra, como algo ancestral, como si tuviese algún tipo de inscripción. Tiene algo casi como ceremonial en esta situación de estar suspendida. Y por supuesto que el uso del oro también ayuda a dar esta especie de, como de halo magnético que tiene la obra. Fíjense que no son todas iguales en sus texturas. Por ejemplo, en este caso, esta que está por delante tiene como una especie de rectángulo, ¿no? O sea, también ahí un poco con las formas abstractas va generando distintas impresiones. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Hacemos un momento de conversación. Si prefieren vía chat, me parece que puede ser más ágil, y le invito a Pili a que se sume. ¿Qué implicancias puede tener usar oro como material en las obras? Y también viendo un poco cuáles, ¿no?, son sus influencias, este trabajo también con lo artesanal. ¿Qué les parece? ¿Por qué utilizará o elegirá oro como material Olga de Amaral? Bueno, acá Adriana Posada rompe el hielo, dice, para darle color, vida, vibración. Paola dice, honestamente yo no conozco su obra, pero es un material noble que da una importancia relevante. Sí, ¿no? Hay algo como, esto también que decía Adriana, como valor, dice Pruis, ¿no? Esta idea como de cierto preciosismo que da esta terminación. Acá Verónica habla de se me perdió, pero como que el material tiene un significado en sí mismo, y eso es un poco que acá estamos focalizando en algunas artistas, pero si ustedes después tienen la oportunidad de ver la sala completa, eso se reitera en cada una de las obras, ¿no? Esta idea de que hay un sentido común que estos artistas de la sala 2, y en este caso Olga de Amaral, evidentemente están reconociendo a la hora de elegir el oro, ¿no? Por su relación con la historia, dice Isabel también. Patricia comenta, remite a obras pre-renacentistas, es algo sagrado, lejano, el material brinda ligereza y materialidad sacro-lejanía. Y acá Verónica también trae algo interesante y que se suele comentar en relación a la obra, que es esto de valoriza lo artesanal del textil, ¿no? Como si esa sobreimpresión nos estuviera alertando y dejando bien en claro el valor que esa obra tiene desde su origen textil, ¿no? También la carga Mensajes, no sé, simbólica si política, ¿verdad? Acá apuntan un poco esto que comentabas, ¿no? De estos otros elementos que no son quizás de la obra en sí mismo, pero que juegan espacialmente, que tiene que ver con la luz, lo que reflecta, el vínculo con las culturas precolombinas o prehispánicas. Exacto. Y evidentemente esto está también presente, entendiendo que ella investiga las técnicas de tejido utilizadas también en esas culturas, no solo la formación de vanguardia de ese momento en el que ella estudia el textil, sino también volver a otras culturas no occidentales que ya también lo investigaron y tienen aportes técnicos, estéticos. Exacto. Eso me parece muy lo que acabas de decir, ¿no? La carga simbólica política, en tanto
las antiguas culturas ancestrales y también el eurocentrismo que viene a buscar la fuente de oro, bueno, es como mostrando, este es nuestro dorado, el dorado, ¿no? Sí, muy bueno este aporte, creo es Lili, ¿no? Que nos hace y resume bastante bien todo lo que más o menos estuvieron comentando, así que muy... esperen que quería ir, nosotros hicimos también, que es un poco todo lo que, una especie de pequeño resumen, que es un poco lo mismo que ustedes pudieron observar, ¿no? Esta idea de lujo, de preciosismo, de inclusive casi como algo de orfebrería, ¿no? Que le agrega casi como joyas, que al poner esta pátina de oro le agrega a la pieza, ¿no? La vinculación con la historia de Colombia, tanto prehispánica como colonial y contemporánea, porque Colombia es un territorio donde se ha extraído mucho oro, o sea, es un territorio productor de oro. Y bueno, esto que también recuperaba un poco Pilar, que también lo dijeron bastante en el chat, este contraste entre lo textil artesanal, labores asociadas muchas veces con los saberes de género, ¿no? Saberes de las mujeres, que como veíamos por un lado, por el lado del diseño y de la profesionalización, se buscó darle un estatus distinto y vincularse distinto con esa producción, y en el caso de Olga Amaral, más desde el campo de lo artístico, también retomándolo, resignificándolo y revalorizándolo con esta elección de material. Y bueno, entonces tengo otras imágenes de obras de las series de trabajo con oro para que vean otros ejemplos, porque si bien ella como que hacía una generalización en lo que vimos antes, no trabaja de igual manera en todas las piezas donde utiliza oro, sino que hay otras piezas donde por ahí hace como la pátina de oro, o sea, el enyesado y con la terminación con hoja de oro por separado, y luego lo trenza, y entonces ahí va generando distintos efectos visuales. Fíjense acá qué interesante, casi también como qué táctil, ¿no? Parece como dan ganas parece como si fuese como lentejuelas, ¿no? Con esos relieves que va logrando, esas formas también como muy orgánicas. Acá otra pieza que es esto que les decía, que por ahí no es que está primero trenzado y después con el yeso, sino que invierte los procedimientos para dar distintas terminaciones, o que incluso no todas las piezas tienen, ven, el mismo tratamiento metálico. Acá combina plata y oro, también haciendo un efecto de colorimetría. Acá es un detalle de la misma pieza que estaba ahí con una persona también mirándola para entender las escalas, ¿no? Que esto que les decía, que ella ya empieza a producir antes de incorporar el oro, llevar la escala a un lugar como monumental para el textil, para jugar también con lo volumétrico, y acá se puede ver bien este trabajo casi como de cuadraditos donde se ve bien el trenzado. Y para cerrar, le había puesto un video. Este es el video chusma de la tarde, porque es un estudio visit para que se puede ver la casa de ella donde tiene su taller. Y además también es muy interesante porque se ven como algunos planos detalle. For me, gold Está is también en the inglés, sun. pero bueno, en este caso está subtitulado, así que es Like como más light. accesible. In this house, we spend our life here. Color and space. Those are my emotional things in relationship with art. You feel like it belongs to you somehow, the space around you. Color sort of lives with me, you know.
I have to create my thread, you know, from threads. And from that, everything is construction and color in the process. One step can lead you in a different direction, you know. Este rescate también de lo procesual, ¿no? Y cómo en el hacer también empiezan a aparecer como nuevas direcciones de la materia. Ahí está la pieza que tenemos ahora en las salas, las estelas. The most important thing is that my mind has freedom. You follow your mind and your vision is movement. When you are really working with textile, the colors change, the light changes, everything changes. The textile is movement. Ahí está lo que les mencionaba antes de este trabajo con tiras individuales que después se trenzan. Lino, papel, yeso. If I will do these things myself, it would take me forever. So I said, well, I need people. My helpers are wonderful. Very sensitive. Las ayudantes con las que trabaja, bueno, actualmente Olga Amaral tiene 91 años, pero de todas maneras siempre trabajó con ayudantes porque conozcan estas técnicas más artesanales. The mind is very mysterious, and creativity is very mysterious. La creatividad es un misterio. Working these things, you know, and discovering all the time. I could work with gold, and with gold is eternity. Muy lindo, ¿no? Ese video es hermoso y aparte podemos despuntar el vicio de conocer la casa taller. Bueno, entonces ahora sí damos paso a nuestra segunda artista de la tarde, que es Leda Katunda. Quizás la conocen a Leda Katunda porque hace muy poquito hubo también una exhibición de ella en Malva. Estuvo con Alejandra Sieber, así que quizás alguien pudo ver ahí algo de su producción. Nosotros tenemos una pieza que se llama El Dorado 2, que se encuentra también en la sala 2 del Dorado. Pero bueno, vamos a conocer un poco de su producción anterior. Estamos ya como en una generación posterior. Ella nació en la década del 60 en San Pablo, y en la década del 80 estudió artes plásticas en la Fundación Álvarez Penteado, que es una institución muy prestigiosa de Brasil. Y bueno, yo quería incluir una frase de ella sobre sus años de estudio, para que también entendamos un poco el clima de época en el que se forma y empieza a estudiar, a producir. La leo para que la leamos juntos. Estábamos viviendo los últimos años del gobierno del general Figueiredo, el final mismo de la dictadura militar. Nos sentíamos atados y sin poder de acción. Al mismo tiempo, se organizaban movimientos para elecciones directas. Apareció una señal de que por fin las cosas podían cambiar a mejor. Estaba terminando la Facultad de Bellas Artes en la FAB, que es la fundación que recién les mencioné, y estaba desarrollando un trabajo de pintura. Aunque parezca increíble, en ese momento el resurgimiento de la pintura fue algo inesperado, en un contexto posterior a la desmaterialización del arte y el arte conceptual de los años 70. Bueno, esta frase de ella me pareció significativa porque da dos ideas bien centrales para entender esto, ¿no? Como sus primeros años, sus años formativos. Por un lado, el clima que se vive no solamente en Brasil. Nosotros nos podemos relacionar con este clima de los años 80, de fin de la dictadura, como un momento de efervescencia, un momento donde se percibe como que hay como aires de libertad, ¿no? Y hay como una especie de ebullición que justamente va a estar como en manos de estas nuevas generaciones que están ansiosos por tomar
esos nuevos tiempos, y por otro lado, más específicamente en el campo de las artes plásticas, en los años 80 se conocen casi a nivel internacional como el momento de la vuelta de la pintura, ¿no? Después de, bueno, como menciona ella, ¿no? La desmaterialización de la obra de arte con el arte conceptual, el arte performático, la década del 60, la década del 70, y bueno, en la década del 80 hay como una especie de vuelta a la materialidad, inclusive una vuelta muy fuerte a la figuración, ¿no? Después de años donde la abstracción caló muy fuerte, entonces no podemos tampoco hacer, si bien esto es como muy a grandes rasgos, no podemos comparar este resurgimiento de la pintura en América Latina con lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, donde sí hablamos más de pintura, más de la tradición de lo pictórico, ¿no? Cómo vuelve la pintura, y acá por eso puse un ejemplo de la producción de Leda Catunda en la década del 80, ¿no? Una pintura que fíjense sobre qué se apoya, no es sobre el lienzo tradicional, sino que es como sobre una especie como de colcha o frazada. Fíjense qué tipo de representación, ¿no? Es un jaguar, o sea, por un lado aludiendo a una iconografía muy localista, pero por otro lado hecho con una forma poco realista y casi como entre lo naif y inclusive como algo de lo kitsch. Acá, bueno, otro ejemplo también de la década del 80, es una obra que se llama La Ventana, y podemos ver algo que es bastante común en la primera producción de Leda Catunda, que es, por ejemplo, usar sábanas con dibujos infantiles. Acá vemos estos Pato Donalds, ¿no? Y los empieza como a combinar, también acá combinados con otro tipo de telas, cosidos, pintados, intervenidos encima, y tienen un poco esto como de una terminación quizás, ¿no? Que bueno, no busca como un preciosismo, ¿no? Sino que más bien quizás se conecta más con una imagen más de lo trash, de lo kitsch. Piensen también lo que por ahí estamos más familiarizados nosotros con el arte de los 90 aquí en la Argentina, donde también aparece mucho esto de utilización de materiales de descarte o materiales que provienen del mundo de lo cotidiano, que están intervenidos de una manera como muy libre, y también con esta iconografía que es como muy, ¿no? Como no es solemne, ¿no? Sino que más bien podríamos decir casi que es como soft, acudiendo al imaginario de lo infantil. Acá ya avanzamos un poco más en su producción para ver cómo trabaja el textil Leda Catunda, que por un lado está como toda esta línea de trabajo que después un poco la va a dejar de lado, que tiene que ver con tomar textiles por ahí de desechos. Ahí puse también, ahora va a aparecer una como con remeras viejas, con sábanas, con frazadas, y después con otro tipo de textiles que bien ya tienen un estampado de base, y también ella a su vez los interviene. Fíjense, esto también muy característico de su obra, ir haciendo como estos agujeros donde unos van pasando por dentro de otros, y también le permiten no solamente generar como volumen y profundidad sobre esas piezas que, si bien son un poquitín acolchonadas, en general son bastante bidimensionales, y también en otras de las piezas que vamos a ver que como por ese entrelazamiento van generando distintos espacios huecos o espacios vacíos que se van a vincular con el espacio en el que esté exhibida. El uso del color, también uso de un color como muy libre, muy brillante, muy pop. Mezcla también de, ¿no? Por ahí un material más plástico con otros tipos de textiles. Acá esto que les decía, como de las remeras pintadas, intervenidas. Fíjense que hay remeras que aluden también al mundo de la música, del fútbol, de la cultura popular, ¿no? Una remera que dice Rita Lee, ¿no? Camisetas de fútbol. Y estas obras, que quizás es lo que ella más va a desarrollar,
que es este imaginario de lo verde, ¿no? Como muy vinculado con el mundo de la naturaleza, de lo orgánico. Y llegamos a la pieza que tenemos nosotros aquí en Fundación Proa, que es una pieza que también se llama igual que que la exhibición, se llama El Dorado. Nosotros la pieza que tenemos se llama El Dorado 2. Esta es El Dorado 1, no es la que nosotros tenemos, sino que es la otra, porque son un tándem, son 2 piezas que ella realizó para la Bienal de San Pablo número 33, que acá tengo, esperen que les leo, se llamaba la exhibición donde ella estaba en esa parte de la Bienal, La historia infinita de las cosas, y ahí ella participa con estas 2 piezas que son muy grandes, o sea, tienen 5 metros de largo, son bastante, digamos, o sea, como que realmente el tamaño, la escala es, casi hace pensar como en un tapiz medieval, ¿no? Como esta especie casi de narración que se despliega en esta pieza de gran tamaño, y este nombre, El Dorado, que refiere directamente al mito de la ciudad azteca, de la ciudad de oro que se creía existía, ¿no? Como entre el mito y la ambición por encontrar estas riquezas americanas, y la imaginería, si bien es, no sé si plenamente, pero muy abstracta, tiene un poco esto como de mapa, ¿no? Con estos caminos, estas especies como de rocas o de nubes, es como una especie de mapa del tesoro que nos va llevando como por caminos, o podrían ser ríos también, y nos van llevando, pero también es como un laberinto, ¿no? No sé si alguien estuvo en la muestra de laberintos que tuvimos el año pasado, es una pieza que podría haber estado en laberintos, porque es también un mapa sin referencia, ¿no? Un mapa que como justamente les pasaba también a los conquistadores, este espacio mítico siempre se iba moviendo, ¿no? Y nunca se podía alcanzar. Y esta es la pieza que está en la sala 2. También aparece casi, esto es algo que en las visitas la gente lo menciona, como si fuesen como engranajes o partes de una máquina, ¿no? Se ponen como en relación quizás ideas más del campo de la naturaleza, pero también ideas que pueden tener que ver con lo industrial, y estas terminaciones en dorado y en plateado también ayudan a dar esta idea de lo metálico. Pero si bien por ahí la foto no le hace justicia, también en el cerca hay mucho material plástico, hay plástico pintado, hay materiales tipo cuerina, entonces ahí también está un poco esto del dorado, pero perdónenme esta palabra poco ortodoxa, el dorado como trucho, ¿no? Como que no es el preciosismo de uso de oro que veíamos en Olga de Amaral, es otra exploración de lo dorado. Acá otra pieza que, si bien no forma parte de este tándem del dorado, me pareció que nos ayudaba también a tener otra perspectiva del uso del dorado en la obra de Leda Catunda. Esta obra se llama Lenguas Doradas, es de 2018 también, igual que las otras, y también son, fíjense también ahí como el uso como monocromático, pero con variaciones dentro de una, digamos, una gama de lo dorado. ¿Cuántas veces dije dorado, no? Ya en estos minutos que estamos juntos. Bueno, quería también incluir otros ejemplos para que veamos esta diversidad del uso de lo dorado en la obra de Catunda. Y la referencia formal, bueno, el tema de las lenguas son una característica, un tema recurrente, un tema revisitado en la obra de Catunda en sus diferentes momentos de producción y en sus diferentes obras. Bueno, acá teníamos unas fotos para que se vea mejor el tema que les decía, como de las terminaciones, de las materialidades, fíjense incluso como
partes que se notan la pincelada, ¿no?, de esta aplicación de pintura sobre el textil, los diferentes tipos de materiales que reflejan diferente la luz, la luz, la iluminación ambiente, cómo se vincula con la pared. O sea, imagínense si la pared donde está exhibido es pintada de otro color o es una pared de ladrillos, la obra también se vincularía distinto visualmente, y la escala. Y bueno, para abrir nuevamente la conversación, les queríamos preguntar qué les parece esto del motivo de la lengua, ¿no? ¿Qué asociaciones nos dispara este motivo de representación? Yo aprovecho y me tomo un mate. Por acá dice, me hace acordar a Feliciano Centurión, no lo había visto. También el Destape en España, claro, la década del 80, y Virginia dice, parece un jaguar cazado, claro, como esas alfombras de oso, ¿no? Del oso, como que mantiene la forma, muy buena observación. Bueno, María Rosa dice, las diferentes lenguas, idiomas, ¿no? Sí, esto de la lengua como idioma, o de la lengua como vehículo del lenguaje. Entonces, en un mismo territorio, y piensen también Brasil, no solamente como es un país que habla en portugués, en un entorno donde se habla mucho español, sino hacia el interior, todas las lenguas de los pueblos prehispánicos, o sea, un poco esto del lenguaje como posibilidad. Bueno, acá dicen lenguas nativas perdidas, lo no dicho, la lengua como identidad, ¿no? La lengua o el lenguaje como vehículo del pensamiento, como vehículo conceptual, como lugar de unión, ¿no? De posibilidad de encuentro de culturas, pero la lengua también como dificultad a veces para generar un punto de encuentro con un otro. Acá también María Rosa, que creo que había comentado anteriormente, suma la posibilidad de pensar etnias, cuerpos como diversidad, o sea, como si fuese la lengua quizás la parte, imagino, ¿no? Reinterpreto tu observación como la parte por el todo, entonces esa diversidad de lenguas se traduce y diversidad de lenguaje se traduce también en corporalidades, maneras de vivir esa corporalidad. Paola dice también es muy orgánico, relacionado con lo selvático de Brasil, anatomía. Bueno, apareció mucho esta idea de la transmisión oral de las historias, ¿no? Como esto de los mitos, las narraciones, pero la oralidad como presente en esa transmisión. Por acá Lian también suma la posibilidad de pensar en animales, que no sea esto simplemente algo humano, sino también abrirlo a otras especies. Bueno, y si bien no surgió acá, bueno, nosotros también cuando preparábamos y pensábamos como posibilidades, bueno, aparecía también, esto acá alguien dijo, ¿no? Lo anatómico, también la lengua como espacio del paladar, ¿no? Del placer, como lugar de la comida, de los sentidos, de lo erótico, inclusive del besar. O sea que hay ahí como una especie de arco, ¿no? De por ahí de lo más conceptual, si se quiere, a digamos, lo más inmediato, lo más sensorial, y me parece que, digamos, ella encuentra en este motivo un poco como un lugar de encuentro de ese arco que mencionábamos. Acá Adriana, claro, lo dice, ¿no? Con el gusto. Y para cerrar un poco esta dinámica, quería compartirles un fragmento de un video de justamente la exhibición que hubo, que les comentaba, en Malva, donde el año pasado, hace 2 años, donde estuvo con Alejandra Sieber, y la voz que vamos a escuchar es del Mirador. Otra característica importante para pensar el trabajo de Lea Catunda y que se puede ver en esta exposición es ese vínculo que tienen sus formas con las formas vegetales y animales, con la naturaleza, con el paisaje. Es por eso que muchas de sus formas no solamente son voluptuosas, sino que también similan plantas, similan bocas, similan lenguas o panzas. Es decir, en algún punto la obra de Lea Catunda vuelve una vez más sobre esta tradición tan vinculada a
lo caníbal, tan vinculada a la cultura, a la historia cultural de Brasil, que también se vio reflejada en su arte. Claro, él también como que suma esto de lo caníbal, ¿no? La antropofagia de los modernistas brasileros, que hablaban esto, ¿no? Como de comerse al conquistador y casi como una especie de ritual adquirir transformados sus características o sus poderes, si se quiere. Bueno, También, tal vez a lo femenino, también hay una cuestión de género, estas formas redondas, voluptuosas, también está el eros, casi no hay ángulos rectos, casi siempre es este movimiento orgánico en redondo que se vincula con lo femenino. muy buena esa apreciación, porque bueno, sí, también lo mencionamos en el caso de Olga de Amaral, como muchas veces la práctica de lo textil está vinculada a una revisitación de género, o una problematización de género. El mismo, los feminismos de la década del 70 reivindicaron muchas, no solamente los textiles, pero muchas de las prácticas domésticas como prácticas artísticas. Entonces evidentemente hay una línea ahí de interés, y estas formas de lo orgánico, estas formas de lo redondeado, también se pueden como vincular con el mundo de lo femenino, de la sensualidad corporal o de lo corporal. Y me quedó algo en el tintero, pero bueno, ya me lo voy a acordar. Estamos medio sobre la hora, así que bueno, muy rápidamente vamos a pasar por queríamos agregar algo sobre las piezas que tenemos también en la sala 2, o sea, conviven con las obras que vimos en las estelas de Olga de Amaral, y conviven con El Dorado de Leda Catunda, estas dos piezas que vemos aquí, que vienen del Museo Fernández Blanco, o sea, están en préstamo del Museo Fernández Blanco. Son dos piezas litúrgicas que se usan en procesión. Los colores de las distintas piezas de vestimenta tienen que ver con distintos momentos del año. Entonces acá me apuntaba Pili que estas son de Navidad y de Pascuas, son utilizadas, y en este caso en particular, la que está puesta sobre la plataforma se llama capa pluvial, y es como una capa, o sea, como, ¿no? que va protegiendo como por arriba de la cabeza, y la otra, bueno, tiene más como una forma para poner los brazos y cobertora. Estas dos piezas que pertenecen, ya les comentaba, al acervo del Museo Fernández Blanco, fueron realizadas en España, y están todas bordadas con hilo de oro. Ahora vamos a ver un detalle. Son del siglo XVIII y XIX. La técnica del bordado con hilos de oro es una técnica muy compleja, sobre todo piensen que esto está todo bordado de forma artesanal, a mano, y fíjense la simetría del diseño, ¿no? Para lograr esta terminación tan pareja, tan... bueno, esto, ¿no? Como tan simétrica de un lado y del otro. Muchas veces esto lo que se hace es, por un lado se dibuja previamente, y también a veces se borda como como en una tela aparte, que después las terminaciones se bordan arriba, como para justamente evitar como imperfecciones. Uno lo va haciendo como de a fragmentos, y después se arman. No sé si particularmente estas están hechas con ese sistema, pero es una forma en la que se hace como, hoy diríamos como si se cose como en una friselina, aparte se hace el bordado, y después cuando haces la terminación del borde exterior se une toda la pieza. Además, estos hilos, fíjense que tienen bueno, la terminación es realmente
fabulosa, y también tiene apliques de pequeñas mostacillas y perlas. Y bueno, siguiendo un poco la línea que estuvimos explorando en relación con el uso de lo dorado, ¿no? Lo dorado o el uso del oro, portar el oro, vestirse con oro, estas piezas que son de vestimenta, pero que son prácticamente una joya en sí misma, y que son piezas donde se une este valor material del oro con este valor simbólico que la Iglesia Católica, digamos, lo ha tomado de forma muy presente a lo largo de la historia del arte, para toda su representación iconográfica y para todo su aparataje de imaginería, ¿no? Entonces también portar el oro, o digamos, dotar de dorado una imagen, también tiene que ver con lo trascendental. Bueno, acá más detalles también para que vean, tienen como estos apliques como de flequitos. Acá Patricia dice, también se ve en el arte oriental y musulmán. Totalmente, en realidad esta tradición llega a Europa de la mano de Asia, o sea, primero es bien desarrollada en Asia previamente, y después en Europa esta técnica como de bordado, como de brocato, digamos, de bordar, y particularmente de bordar con hilos de oro. Hay más detalles, ven como que también la tela se va lastimando por el paso del tiempo, pero bueno, le aporta su encanto. Y bueno, no lo mencionamos, pero un poco salta a la vista esta convivencia quizás de distintos tiempos del uso de lo dorado, ¿no? Porque bueno, estas piezas, si bien fueron realizadas en España, fueron utilizadas en el mundo colonial americano, entonces bueno, es interesante poner quizás estos distintos tiempos de uso, apropiación de este material con todas sus significancias, tanto geográficas, o sea, ubicarnos geográficamente desde qué lugar se está hablando, pero también desde qué tiempos, y ahí hay algo muy interesante de la propuesta de la exhibición del dorado, de poner en diálogo distintos momentos donde el oro es utilizado, y ahí también poder jugar un poco con esas distintas significancias. Acá también agregan, viene de la tradición bizantina. Bueno, así que con esto, y ya siendo justamente nuestro horario de cierre, acá siguen agregando: la mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada tienen formas como bordadas en oro en sus decoraciones. Bueno, ¿no? También la influencia en España del mundo árabe, por el cual se vieron, digamos, bastante atravesados hasta justamente el siglo XVI, cuando se produce la apertura, o sea, la unificación de España y la apertura a América. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Quiero agradecerle a Pili por haberme acompañado. Y no sé si alguien quiere hacer algo. Acá reitero alguna información que estuve respondiendo en el chat. Preguntaban hasta cuándo se puede visitar la muestra: hasta agosto, de jueves a domingo, de 12 a 19 horas, y también consultaban por los horarios de visita, que los reitero también, si bien los puse en el chat, a las 15 y las 19 horas. Y creo que esas eran así las consultas como más generales, para que todos lo puedan escuchar. Sí, y también aprovecho para comentarles, les vamos a estar mandando un material con los links a las páginas web de las artistas, con los videos que estuvimos viendo, también por si quieren verlos completos o volver a verlos. Y vamos a aprovechar también para mandarles una encuesta, porque también nos interesa mucho en esta etapa de clases a distancia,
saber, bueno, obviamente sus intereses actuales y también cuestiones horarias, digamos, si qué horarios les vienen mejor, también para poder adaptar la propuesta y poder seguir encontrándonos a la distancia. Así que bueno, agradezco todos los agradecimientos y los saludamos entonces por hoy. Muchísimas gracias, Noemí. De oro tu recorrido por estas artistas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Pili. ustedes.